Corazones, se acercan las fiestas, en especial las fiestas formales, donde tenemos que utilizar vestidos largos y ¿sabes qué? Cometemos el error de no poner atención en los zapatos correctos. Le dedicamos mucho tiempo a buscar ese vestido perfecto, ideal, y afortunadamente lo encontramos y dejamos los zapatos al final cuando tienen una gran importancia porque es justamente la cereza del pastel. No te puedes dar el lujo de dejarlo en segundo plano, sino que también tienes que ponerle atención. Y es que, mira, te voy a ser honesta. A veces uno anda corriendo y la verdad es que es bien difícil tener zapatos para cada vestido. Así que lo mejor es tener zapatos elegantes, zapatillas elegantes para estos vestidos y que definitivamente siempre tengamos esa opción y no estemos corriendo. Así que hoy te voy a dar cuáles son esos zapatos, esas zapatillas súper elegantes que puedes combinar con prácticamente cualquier vestido largo y te van a sacar de muchos apuros. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen personal, y como sabes, mi misión es destacar tu estilo, belleza y personalidad. ¿Y qué crees, corazón? Ya tenemos las asesorías en línea en la comodidad de tu casa y nos adaptamos a tu agenda. Y ¿sabes qué? Si te quedas al final de este video, te voy a dar una sorpresa que te va a encantar. Sabemos que las líneas en diagonal justamente estilizan, hacen lucir esa parte del cuerpo más femenina. ¿Y qué crees? Teniendo unas zapatillas que justamente tengan estas líneas en diagonal, harán que tu pie se vea más estilizado, más bonito, más lindo, y esas piernas larguísimas. Especialmente cuando medimos menos de 1,60, sabemos que el objetivo es darnos equilibrio, balance y hacer que tus piernas se vean muy largas. Este tipo de zapatillas me encanta porque lo puedes utilizar en un metálico como en plata o dorado y también en un negro. Se ven muy elegantes, muy femeninos, sofisticados, y créeme que se combinan con varios estilos de vestido. Así que es una garantía tenerlos. Los estiletos, bueno, sabemos perfectamente que son un básico, pero ¿sabes qué? Necesitamos escogerlos con un tacón que nos sea cómodo, porque últimamente los diseñadores nos están presentando opciones increíbles de estiletos, pero ¿sabes qué? Con unos tacones que a veces es difícil caminar y que definitivamente después de usarlos 2 o 3 horas ya no queremos tenerlos. Y si vas a la fiesta donde la idea es que te diviertas, que la pases súper bien, créeme que no es opción. Así que lo importante es que pongas atención en la altura del tacón. Yo te sugiero una altura media, digamos entre 12 y 14 centímetros, que te puedan hacer sentir cómoda. Y para eso los estiletos que yo te sugiero que debes tener son dos, que es uno plateado y uno negro. El plateado le va a dar ese elemento sofisticado de glamour, un poquito de fantasía a esos vestidos. Y el negro, bueno, da un poquito más de formalidad y de misterio. Pero créeme que te van a sacar de apuros porque no solamente se llevan bien con vestidos largos, sino también de cóctel, incluso pantalones que sean un poquito más brillosos y que en ciertas ocasiones se permita, o en ciertos cócteles se permite llevar estos pantalones. Créeme que es otra de las garantías que debes de tener en tu closet porque te saca de apuros. Los zapatos pulsera o grillete, bueno, por supuesto que son los más sexys. Puedes buscarlos incluso en todas las modelos de Victoria's Secret y vas a encontrar que todas utilizan ese tipo de tacón. ¿Por qué? Pues porque es muy sexy. Así que tus piernas se verán hermosas, bellas y muy atractivas. Esto también tiene que ver con el tipo de evento que tienes, porque a veces si tenemos el evento en un jardín o el terreno no es tan sólido como en la playa, en la arena, por ejemplo, el tacón de estos zapatos, pues yo te sugiero que sea grueso para que te dé más estabilidad. Sin embargo, si tú eres una profesional en los tacones, puedes utilizarlos de aguja. Lo importante es que no solamente te veas con gran estilo, sino también muy cómoda, que te sientas
tú misma, que puedas disfrutar esa celebración, que tu personalidad destaque en la pista de baile y eso es lo más importante. Así que las zapatillas de pulsera son una increíble opción y también los puedes utilizar en color nude si es que sientes que tus piernas están muy gruesas o también en color negro. Y para aquellas mujeres que nos gusta el bling bling y los brillitos, también que tengan diamantes, bueno, se ven fabulosos. Esa es una garantía. Las zapatillas de pulsera al día de hoy ya son considerados un básico. Si tú inviertes en estos zapatos, créeme que les vas a sacar un jugo enorme. Aquellas zapatillas que son de satín, bueno, se ven no solo elegantes, se ven bellos, hermosos, hablan también de una personalidad enigmática y bueno, ¿por qué no? Te vas a ver con mucho lujo también. Las zapatillas en satín, pues bueno, hay de muchos estilos, pero unos básicos que te van a sacar de cualquier problema son los negros. Los negros que van a tener algún detalle de pedrería enfrente o bien pueden tener incluso el dedo o los dedos descubiertos, se te van a ver fabulosos. Afortunadamente estos zapatos los puedes escoger en negros como te sugiero, pero también si tu personalidad es un poquito más divertida y te gusta destacarte, llamar la atención, puede ser en un azul rey. Sí, como ves, son zapatos que se ven increíbles y que en un outfit, en un look, son los elementos que van a llamar la atención. Así que trata siempre de combinarlos con una prenda que no sea tan llamativa, ya sabes, para crear cierto equilibrio, armonía visual, que es lo que estamos tratando. Pero créeme que poco a poco, conforme vayas creciendo tu closet y haciéndote de tus básicos, yo te sugiero que tengas los zapatos de satín. Hay unos zapatos que me encantan porque son de plataforma, pero además el tacón es grueso. Así que lo hacen como un estilo setentero, pero sabes que es ideal cuando utilizamos estos vestidos larguísimos en la playa, en el campo o en el jardín o incluso también a veces en la ciudad. Generalmente es cuando el vestido es muy cubierto, podemos darnos la oportunidad de utilizar estos zapatos. Me encantan porque generalmente son muy cómodos y si no crees que están cómodos, hay unas almohadillas que aquí te enseño y que en Amazon lo puedes encontrar. La verdad es que a mí en lo personal me encantan, les vas a sacar mucho jugo, vas a bailar, vas a divertirte porque te da mucha estabilidad y si los escoges en un color nude, pues ya sabemos que tus piernas se van a ver mucho más hermosas y más largas. O bien en un tono negro, también vamos a dar ese contraste y créeme que nos va a dar altura. Medimos unos 60, no está de más tener unos centímetros extras. Sabemos que tenemos que tener descubierto los empeines del pie para que las piernas se nos vean larguísimas. Estos zapatos me encantan porque tienen como cierto diseño que es justamente en el empeine, no lo cubren, pero sí le dan un toque más sexy. Hablamos de estas zapatillas que por sí mismas las vemos que tienen una gran personalidad. Me encantan porque son diferentes, porque todo el mundo volteará a ver esas zapatillas y créeme que hay muchas mujeres y hombres que, bueno, se enamoran de los zapatos. Es una excelente opción y lo puedes combinar con un vestido que comparta la misma colorimetría. Los tenemos en azul. Vamos a utilizar estampados o un vestido liso en azul o en un color muy similar al azul. De tal manera que vamos a mantener una monocromía en tu outfit combinándolo con los zapatos. Me encantan estas opciones. Corazones, lo prometido es deuda. Y así, ¿qué crees? Si me mandas tu nombre y tu correo electrónico, ¿qué crees? Te voy a invitar a la próxima masterclass que tendremos, donde prometido hay una gran sorpresa. Bueno, hay varias sorpresas, pero una gran sorpresa que te va a encantar. Así que vamos a tener nuestra masterclass el próximo viernes 13 de diciembre. Así que corazones, ya saben, les mando un increíble beso, que la pasen fabuloso y que no se les olvide darle clic a la campanita para que no se pierdan ni un solo video.